Bienvenido a Pinta y Dibuja con Ciangot. Hoy vamos a hablar de la acuarela, que es una técnica de pintura que se caracteriza por la vivacidad, la transparencia y la espontaneidad que le da el color a esta técnica. En este video te hablaré de 7 tips básicos que debes conocer para pintar en acuarela. Aprenderás sobre el manejo de la técnica de manera general, las herramientas que necesitas y los materiales que debes comprar, así como recomendaciones de marca. Y si no estás suscrito al canal, te invito a suscribirte y recibir tutoriales gratuitos. Activa la campanita de notificación. Empecemos. Hablaremos primero de los pinceles. Son una de las principales herramientas para pintar en acuarela y las puedes encontrar en tiendas de arte de diferentes tamaños, forma y pelo. Los tamaños van por número. En cuanto a las formas, puedes encontrar pincel redondo, pincel plano, pincel abanico, pincel lengua de gato, pincel biselado. Esos son los más utilizados. Cuando trabajamos con acuarela siempre utilizamos pinceles de cerda suave. Los más económicos son los de cerda sintética. En este caso te recomiendo la marca Van Gogh, que tienen unos pinceles de cerda sintética de una calidad muy aceptable. También tenemos otros tipos de pinceles como los de pelo natural. El más recomendado o el más conocido es el de pelo de Marta. Un pincel famoso de pelo de Marta es el Kolinsky, que es un pincel bastante costoso. También puedes encontrar otros pinceles de pelo de lana, pelo de caballo, de ardilla o pelo de camello. Algunos pinceles mezclan cada tipo de pelo para dar diferentes calidades. Por ejemplo, el centro puede ser de un tipo de pelo y los laterales pueden ser de otro tipo de pelo. La idea es que cada pelo te va a permitir unos trazos más flexibles y firmes y otros te van a dar una mayor capacidad de retener el agua y otros una mayor permeabilidad. Esto te va a ayudar en los casos que necesites trabajar con mayor cantidad de agua o con menor cantidad de agua tu acuarela. Si quieres hacer más detalles o si quieres hacer más texturas. Esto va a depender de lo que necesites. Hablaremos ahora de los pigmentos. Punto número 2. En cuanto a los pigmentos, son esas pinturas que utilizamos para pintar en acuarela. Las pinturas para pintar en acuarela están formadas por dos elementos: el pigmento y el aglutinante. El aglutinante es uno a base de agua, que puede ser la goma arábica. El aglutinante es lo que diferencia la pintura al óleo de la pintura a la acuarela y de la pintura acrílica. La pintura al óleo tiene un aglutinante a base de aceite. La pintura acrílica tiene un aglutinante a base de agua, pero que tiende a secarse y a solidificarse, lo que hace que después que la pintura se seque quede allí fijo. En cambio, la pintura en acuarela utiliza goma arábiga, que es un aglutinante que con el agua suelta un poquito, entonces no se mantiene fijo como el caso del acrílico, y esto es lo que hace la diferencia entre cada una de las técnicas, pero el pigmento en sí es lo mismo. En cuanto a las formas en que puedes encontrar las pinturas ya preparadas, la puedes comprar en pastillas o en tubos. Las dos opciones son buenas. Yo uso cualquiera de las dos o a veces las dos, dependiendo de los colores que tenga en realidad. Me fijo más en el color que en la presentación de la acuarela. Ahora hablaremos del punto número 3, que son las marcas. Cuando hablamos de la marca, hay infinidad de marcas que puedes encontrar en las tiendas de arte que se adaptan a cada necesidad y sobre todo al nivel de cada pintor. Por ejemplo, si eres un pintor profesional, tienes que usar pinturas de nivel profesional. Por ejemplo, una Van Gogh, un Rembrandt o un Snicket, no me acuerdo, o sea, no sé pronunciar bien el nombre de esa marca, pero te lo dejo acá en pantalla para que lo veas. Esas tres marcas son muy buenas. En mi opinión, la que más me gusta es la Rembrandt, luego la Snicket y después seguiría por la Van Gogh. Me perdonan la pronunciación de
de algunas marcas. Ahora, otras marcas de estudio, es decir, semiprofesional que puedes utilizar, tenemos la marca Faber-Castell, tenemos la marca Winsor & Newton, que yo la he utilizado bastante, es la que recomiendo de repente a un estudiante universitario, un ilustrador que está aprendiendo a pintar, pueden usar esas marcas. Ahora, las marcas que sí, hay unas marcas como el Pentel, que creo que también tiene unas acuarelas que son un poco más como escolares, y también pueden encontrar a veces unas acuarelas que vienen en una presentación como la foto que les estoy presentando aquí, que son escolares. Esas acuarelas son bastante de mala calidad y el color es muy opaco, y bueno, eso se los recomendaría ya para los niños. El cuarto punto que vamos a hablar ahora son de los soportes. Los soportes es la superficie sobre la cual vamos a pintar. En el caso de la acuarela, la superficie ideal es un papel a base de algodón relativamente grueso, en mi opinión, superior a los 150 gramos. Ideal, unos 300 a 600 gramos. Cuanto más grande sea tu acuarela, se recomienda que sea más grueso el papel. También va a depender de qué tipo de técnica en acuarela vas a utilizar, porque hay una técnica en acuarela donde usas bastante agua y otra donde usas menos agua. Entonces, ahí también depende el tipo de papel que vas a usar. Los papeles que se usan para trabajar con artes gráficas son muy buenos para trabajar también con acuarela. Las marcas que pueden conseguir están la Canson, este nombre que no lo sé pronunciar, Hamelushi, algo así. Las Fabrianos son marcas excelentes para la Warro. También está Garzapel, son varias marcas que conozco que puedes utilizar para pintar en acuarela. También se pueden preparar superficies como la madera para pintar en acuarela, que he visto personas que también lo utilizan. E incluso puedes preparar, por ejemplo, hay una imprimación especial para trabajar en telas de seda, y pasas esa imprimación sobre la tela y la tela queda allí preparada para trabajar con acuarela. Esas son otras opciones. Lo más común es utilizar el papel, y bueno, no sé hasta qué punto lo más fácil. Los papeles especiales para acuarela, cuanto mejor sea el papel, es un poco más caro. Hay además de diferente gramaje, o sea, grueso del papel, también hay diferentes texturas. Hay papeles de textura rugosa, hay papeles de textura media y hay papeles de textura lisa o satinada. Entonces, los papeles de textura lisa te permiten hacer más detalle, y los de textura gruesa son ideales para trabajar cosas como un poquito más gestuales y que no sean tan detalladas, es decir, unas pinturas más gestuales. Vamos con el quinto punto, que son los caballetes. En cuanto a los caballetes, depende, o sea, ustedes deciden qué tipo de caballetes quieren utilizar. Pueden usar los mismos caballetes que se usan para óleo o que se usan para acuarela. Generalmente, como los trabajos de acuarela a veces son pequeños, se usa mucho el caballete de mesa. Sin embargo, tienes que tomar en cuenta que independientemente del caballete que utilices, tienes que tener un soporte atrás, ya sea una tabla, generalmente de madera, que uno lo fija con una cinta de papel, la acuarela sobre la tabla, para que el papel quede fija sobre la tabla y no se mueva, y también para que el papel no se ondule cuando esté húmedo, es decir, no pierda la forma. También es por eso que se fija. Seguimos con nuestro sexto punto, que es el blanco en la acuarela. Tengo algunos alumnos, he tenido varios alumnos, que cuando trabajamos con acuarela siempre tienen la tentación de usar el blanco. Es decir, necesitamos un rosado, vamos a mezclar rojo con blanco. O necesitamos un color crema, entonces quieren utilizar el blanco con el amarillo y el naranja. O necesitamos o crear un gris, vamos a usar el blanco para mezclarlo con el negro o con un color oscuro para hacer el gris. No se hace eso. Eso no se debe hacer. ¿Por qué? Porque estás cambiando un poco la técnica de acuarela. No es ideal usar el blanco en la acuarela, porque ¿qué pasa? El blanco apastela, el blanco apaga la transparencia de la acuarela. Si tú quieres un rosado en la acuarela, tu rojo lo diluyes con agua. Si quieres un gris, tu negro lo diluyes con agua. Si quieres aclarar un naranja para crear unos tonos piel,
lo diluyes con agua. Si quieres aclarar tu color azul para el cielo o para el agua, lo diluyes con agua, pero no lo mezclas con el blanco. El blanco en la acuarela es el blanco del papel. Es por esta razón que la acuarela es una técnica donde se destaca la transparencia y la vivacidad del color, porque al usar los colores puros diluidos solamente con agua mantienes la pureza del color y por lo tanto los colores son más vivos y también más transparentes. En cambio, si lo mezclas con blanco, le matas la transparencia y le matas la vivacidad al color. Entonces lo apastelas y ya no estarías trabajando la acuarela como la técnica de la acuarela, sino más como témpera o como gouache. Esto a colación. ¿Por qué algunas marcas tienen pintura blanca en acuarela dentro de su caja? Si eso no se va a utilizar o no debería usarse. Bueno, generalmente, por lo menos las compañeras acuarelistas de la asociación o las acuarelistas que yo conozco que pintan para exposiciones de arte a nivel internacional, utilizan esa pintura para hacer toques mínimos de brillo. Por ejemplo, un brillo blanco en los ojos o de repente unas luces que quieran dar muy puntuales y aplican la acuarela pura en este caso. Pero solamente para esos usos he visto yo que utilizan la pintura y no necesariamente tiene que ser pintura de acuarela. A veces también se usa tinta china líquida blanca o incluso pintura acrílica para hacer esos brillos blancos. Ahora vamos a hablar sobre las técnicas. Hay varias formas de trabajar la acuarela y hay muchas técnicas, pero voy a nombrar las dos principales que son las maneras de trabajar la acuarela. Hay una forma de trabajar la acuarela que es con la acuarela húmeda, que es cuando ustedes ven que mojamos la superficie primero y después colocamos la pintura. O remojamos toda la hoja de papel por unas horas o por un rato sobre una bandeja, luego lo retiramos y le colocamos la pintura encima y la pintura va corriendo y va expandiéndose debido al agua que está allí. Esa es la acuarela en húmedo. Y la acuarela en seco es cuando tenemos nuestro papel seco y nuestro pincel ligeramente húmedo y tomamos un poquito de pintura que también está ligeramente húmeda o está un poco seca y comenzamos a utilizar la pintura de esa con poquita agua. Entonces esa sería una técnica de la acuarela un poco más seca. Normalmente en mi caso yo acostumbro utilizar las dos técnicas, la técnica en húmedo para aplicar las primeras capas de acuarela y luego cuando quiero hacer los detalles trabajo la acuarela en seco. Hasta aquí tienen 7 tips básicos que deben conocer para aprender a pintar en acuarela. Espero que les haya servido muchísimo y recuerda suscribirte y activar la campanita de notificación para recibir más videos gratuitos. Asimismo te invito al curso de acuarela que va a estar disponible en xianggot.com para los que quieran aprender a pintar en acuarela.